una apasionada por entender a las personas y su relación con los espacios. Soy Daniel Calvache y mi propósito es acompañar a las personas para que desarrollen su máximo potencial. Hola Tatiana. Como sabes, mi propósito es el de acompañar a las personas para que consigan desarrollar su máximo potencial. Cuando cojo este propósito y me lo llevo al real estate, me hago las siguientes preguntas. ¿Puede una oficina ayudarme a atraer, a retener y a desarrollar el talento? ¿Me puede ayudar ese espacio a ser un catalizador de negocio? ¿O a generar una experiencia y una comunidad entre mis empleados? Y en consecuencia, o al final, tener que tenga un impacto positivo en la productividad de las personas. Estas son algunas de las preguntas que intentamos solucionar, intentamos dar respuesta con los equipos de Workplace, de leasing, de diseño y arquitectura, de gestión. Pero fíjate que en todas estas preguntas que me hago y que nos hacen las empresas, al final hay un denominador común, que es entender cuáles son las necesidades de las personas. Y aquí, tú, mejor que nadie, para explicarnos por qué hemos de poner a las personas en el centro de la estrategia de real estate. Bueno, Dani, yo pienso que hay dos perspectivas que son importantes comentar. Por un lado, es sorprendente pensar que tomamos como adultos alrededor de 35.000 decisiones a diario y remotamente conscientes, ¿no? Y aunque nos gustaría pensar que somos súper racionales y todas las decisiones que tomamos las pensamos, es la emoción que impulsa muchas de ellas. Más o menos 70% de nuestras decisiones son emocionales. Entonces, no somos totalmente racionales y, por otro lado, pasamos mucho tiempo en espacios y en activos inmobiliarios. Más o menos 90% de nuestro tiempo es pasado ahí. Y el entorno construido termina por impactar la forma como nos comportamos. Por ejemplo, tiene un impacto directo en nuestra salud, en 10% de nuestra salud, además de la dieta o del ejercicio físico, pero también en la forma como nos sentimos. Fíjate que 73% de las personas que están satisfechas con sus casas son felices. Es un dato impresionante. No obstante, hasta hace poco, la dimensión de la persona no estaba en el foco. ¿Por qué es ahora un pilar fundamental de la estrategia real estate? Es una dimensión que es muy importante y siempre lo ha sido, pero hasta ahora no lo teníamos enfocado. Sin embargo, si estamos en un entorno cambiante donde el cambio es la norma, tenemos cambios mucho más frecuentes, pero también más intensos, tiene todo el sentido que nos enfoquemos en la constante que son las personas, ¿no? Que necesitan, que desean y no en lo que hacen los espacios. Veamos entonces, actualmente estamos más mayores, tenemos 25% de la población con más de 65 años, estamos también y somos más diversos, tenemos 16% de población extranjera, tendremos más a futuro con la globalización y la movilidad. Sin embargo, estamos más solos, tenemos 30% de hogares unipersonales y 4 millones de españoles que se sienten solos. Queremos también más flexibilidad. Vemos que las generaciones más jóvenes impulsan como esta perspectiva. 73% de ellos dicen que quieren decidir dónde y cómo trabajar. También vemos que la gente está demandando sitios o empresas para trabajar alineadas con sus valores y con su propósito, ¿no? Y 75% de las personas nos comentan esto. También queremos intangibles, emociones, experiencias. 85% de las personas nos comentan que prefieren elegir experiencias en vez de productos. Y en este contexto, Dani, tú cuando te sientas con las empresas, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué te están contando? Sin apenas haber tenido tiempo para recuperarse de la pandemia, ¿no? Las empresas se están encontrando con muchos desafíos nuevos. Estamos hablando de la gran renuncia, del incremento de la inflación,
de la recesión mundial, de una incertidumbre geopolítica, de una escasez de talento importante. Pero cuando nos sentamos con ellos, lo que nos dicen, ¿no?, que su mayor reto es entender o ver cómo buscan formas creativas para atraer y retener el talento que vayan más allá del salario. Entonces, en este sentido, con el equipo de Workplace trabajamos un diagnóstico inicial donde trabajamos sobre 3 ejes principales. Por un lado, y algo que tú estabas apuntando anteriormente, cómo conectar con el propósito. Vemos que aquellos empleados que consiguen conectar su propósito con el propósito de la compañía tienen una mayor fidelización a la empresa, disfrutan más en el trabajo, son más felices y a la postre, al final, son más productivos, ¿no? Ahí, para eso, utilizamos la palanca de ESG. Realmente nos va muy bien, nos funciona muy bien, pues porque todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con el aspecto social, la responsabilidad social corporativa, son elementos que nos ayudan mucho a poder conectar esos dos propósitos, ¿no? El segundo eje, estaríamos hablando de la apuesta por el talento interno. Aquí lo que están haciendo las compañías es destinar personas a generar comunidad dentro de su entorno de oficinas. Van más allá de la elaboración de experiencia, de generación de esa comunidad, de un control de todas las comunicaciones y que todo vaya alineado y alimentando ese propósito de la empresa relacionándolo con los empleados. Y hay una parte muy importante también de la formación que está aquí. El tercer eje sería la mejora de la competitividad de la propia compañía. Aquí tenemos 2 palancas importantes. Una es la optimización de costes, donde nos apoyamos muchísimo tanto con la tecnología como el control de los proveedores y demás. Y por otro lado, el modelo de trabajo que utiliza esa empresa. Pues al final aquí es muy importante entenderlo, entender las necesidades que tiene el empleado, las que tiene la empresa y hacer ahí esa conexión. Y sobre todo trabajar para que esas personas que están trabajando fuera estén en contacto, se sientan que forman parte de una comunidad y que el propósito suyo sigue en marcha, ¿no? Sigue funcionando y sigue alineado con la empresa. Y fíjate que todo lo que estoy diciendo en estas estrategias que tiene la compañía, las personas vuelven a estar en el centro del análisis, ¿no?, o de la discusión. Entonces, ¿cómo hacéis vosotros para entender las necesidades de las personas? Muy interesante, Dani. En People Insights tenemos un reto muy ilusionante, ¿no?, que es evolucionar el conocimiento humano de la intuición a la ciencia. Y para ello nos basamos en evidencias y utilizamos una triangulación donde, por un lado, tenemos los datos comportamentales para contestar a la pregunta ¿qué hacen las personas o cómo están utilizando los espacios? Cogemos datos desde digitales, como comentabas tú, el análisis de sentimiento social, encuestas, paneles, pero por otro lado los datos emocionales que ya hablamos que son tan relevantes y tan importantes, contestando a la pregunta ¿cuáles son las historias por detrás de los comportamientos, las motivaciones, las necesidades de las personas?, donde utilizamos técnicas mucho más cualitativas, la etnografía, la observación, las entrevistas, los grupos focales, para luego, con estos datos, tener un análisis y interpretación hecha por expertos, psicólogos sociales, antropólogos, científicos del comportamiento. Y aquí luego trabajar 3 áreas que son pilares fundamentales dentro del mundo de real estate. Por un lado, el journey de personas, donde nos dedicamos a generar insights para poder diseñar, desarrollar y gestionar la experiencia óptima de usuario. Por otro lado, el análisis de ubicación, donde nuestro objetivo es tener insights que puedan ayudarnos a, dentro de una ubicación, coger las mejores potencialidades y sinergias y atraer nuestro target. Y luego, finalmente, lo que es el producto óptimo, donde aquí queremos generar insights para poder crear un ecosistema que sea inclusivo, que sea diverso, crear comunidad, como también decías tú, ¿no? Y aquí utilizando un mix de uso que se adapte y que mejore la calidad de vida de las personas. Con estos insights de las personas
¿cómo luego lo implementas en los activos inmobiliarios, en los edificios? Pues mira, una vez hemos analizado las necesidades de las personas y las necesidades que tienen las corporaciones, hablamos con los propietarios para que intenten implementar y adaptar los edificios a esas necesidades, ¿no? Intentamos hacerlo, lo podemos hacer en cualquier momento del ciclo, aunque el momento ideal es al inicio, cuando están aún los arquitectos desarrollando, dibujando los planos, porque ahí tenemos mucha más flexibilidad, ¿no?, para poder hacer y decir cosas. Ahora bien, no sirve una misma estrategia para todos los activos, no es un café para todos. Es muy importante tener en cuenta lo que tú apuntabas antes, qué personas van a ir a trabajar a esos edificios, por lo tanto, a qué target de empresas, qué tipología de clientes van a ir ahí, dónde está ubicado el edificio, qué renta aspira a tener el propietario y qué inversión está dispuesto a hacer. En base a esos 4 elementos se elabora una estrategia para adaptarlo a las necesidades o las tendencias, ¿no?, que los dibujamos en tres ejes principales. Por un lado es la parte experiencial. Hemos hablado muchísimo de experiencia, pero fíjate que es fundamental porque muchas tomas de decisiones se basan en ese punto, ¿no? Entonces, es importante, nosotros ofrecemos soluciones, se proponen soluciones hiper adaptables e hiper personalizadas según las necesidades que tiene cada momento, que además estas necesidades son cambiantes. Y ahí gira en torno a la utilización de los espacios, a la creación de espacios flexibles de trabajo para generar ese desahogo a las empresas cuando tienen a lo mejor ese trabajo híbrido, ¿no?, y pueden disponer de esas superficies, y a la generación de comunidad. No solo tener espacios que me ayudan a crear una experiencia determinada, sino la activación de esos espacios, que es clave para generar ese sentimiento de pertenencia. Ese sería el primer bloque. El segundo bloque es el de ESG, fundamental. Y aquí no voy a entrar porque tenemos a compañeros, a Patricia, a Fernando, a Leire y a Miguel, que van a hablar mucho y en profundidad sobre este tema de ESG, y es importante ver esa parte. Pero para nosotros, como decía antes, nos sirve como canal para conectar toda esa parte experiencial y esa parte de sentimiento de pertenencia. Por último, la parte digital, ¿no? La transformación, la tecnología de forma eficiente para poder utilizar o para poder tomar medición de datos y que nos sirvan para anticipar, para adaptar y sobre todo para poder optimizar según algunos procesos. Bueno, muy interesante, Dani. Yo pienso que al final de todo lo que hablamos nos queda claro que hemos cambiado, ¿no? Que nuestros estilos de vida, la forma como vivimos, cómo trabajamos, cómo nos entretenemos, evolucionó, cambió, pero que no se queda estancada, que en el futuro también evolucionará. Y esto, de alguna forma, tiene un impacto directo en todo lo que son las áreas que trabajamos, la parte residencial, la parte de espacios de trabajo, oficinas, pero también todo relacionado con entretenimiento y retail. Y el foco en las personas es fundamental, como decíamos, ¿no? Centrarnos en lo que necesitan y lo que motiva a las personas y no lo que hacen los espacios. Yo pienso que, ya que hablaste de otras píldoras, es importante también decir que es People Insights y todo lo que es este foco también es relevante para Place Strategy, como nos comentará Maki, o para Flex Spaces, como nos comentará Javier. Bueno, ha sido un placer, Dani, muchas gracias, y a humanizar el real estate, ¿no? Ahí seguiremos trabajando.